porque Él vino para hacer un sacrificio suficiente para el perdón de nuestros pecados. Efesios 4:32, en esta misma línea de Mateo, Efesios 4:32, ahorita que estamos en el perdón, y esto lo escribió Pablo. Pablo fue un apóstol que ejerció en su ministerio el perdón, porque él sabía que tenía mucha cola que le pisaran. ¿Por qué? Porque él persiguió a cristianos. Antes de ser Pablo era Saulo, y era una persona que perseguía con mucho celo a los cristianos. Entonces, cuando viene la transformación de Pablo, pues no le creen. Dice, ¿viste? Usted no es Saulo, el que nos estaba persiguiendo, y ahora resulta que está predicando estas cosas, escribiendo estas cosas. Estuvo un par de años en la escuelita, Pablo. No estuvo escribiendo la mayor parte del Nuevo Testamento en ese momento, sino fue una larga travesía que tuvo que pasar con Pablo. Pero en Efesios, en la carta que él escribe a los Efesios, 4:32, nuevamente habla del perdón. Porque dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Ah, caray, esa palabra, ¿dónde está? Ah, pues sí, ¿verdad? 10 mandamientos. Éxodo 20, no hay perdón como tal, pero sí hay misericordia. Benignos unos con otros, misericordiosos. Ahí viene una palabra tan fácil de leer, pero tan difícil de aplicar. Perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Cuando Dios nos ve, ya Él ve a través de la imagen de Cristo que derramó su sangre por nosotros, entonces Él ya no nos ve con todas esas imperfecciones. Él ve, después del sacrificio de su Hijo, a una iglesia pura y sin mancha. Por supuesto que está, por ejemplo, Primera de Juan, cuando la regamos, porque por supuesto no somos perfectos, pero tenemos en Cristo a un abogado, a un mediador. En Primera de Juan 1:9, cuando dice que tenemos nosotros que confesar los pecados. Pero no es licencia para matar, ¿o sí? No, pues ya confesé, ahora le sigo. No debemos agotar la gracia de Dios, que es inagotable, pero tampoco debemos buscar en esa confesión cíclica la manera de justificar nuestros pecados, ¿no? Es de manera sincera buscar ese perdón, porque por supuesto que debemos nosotros ser el ejemplo para los demás, pero si los cristianos no estamos perdonando y estamos con unos rencores, ¿a quién nos está asemejando Cristo? Pues alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Estás nada más repitiendo lo que el mundo hace, está repitiendo lo que el mundo dice, y pues por supuesto que no se puede vivir la vida sin ese cambio, porque Jesucristo mismo perdonó en la cruz, no fue en abstracto, no fue en el jardín de Getsemaní, ¿o sí? Cuando Cristo derramó gotas de sangre, tipo sudor, pero tan intensa la oración, ahí fue cuando dijo, ya los perdono, a futuro. ¿Cuándo ocurrió ese perdón? Cuando lo estaban clavando en la cruz, en ese momento. No fue un día antes. Porque no, yo te perdono por lo que me vas a hacer mañana. Oye, pues, yo no te he hecho nada todavía para que me perdones. No quiero ese perdón anticipado. Y es donde duele. Ahí es donde dice, no, esto está difícil. ¿Por qué? Porque en Efesios dice, debemos perdonar unos a otros nuestras ofensas, así como también Dios también perdonó. Entonces, me recuerdo en algún estudio de los martes, es como algo que surge en ti, dices, pero pues ¿cómo lo voy a perdonar si me hizo esto? Ay, entonces no, pues es que a mí Dios me perdonó, y empiezas esto. Pero muchas veces cuando hay ese pasado, ¿quién es el primero que se encarga en recordándonos? ¿Dios? No. ¿Quién es el acusador? El diablo dice, ¿recuerdas allá en marzo del 94?
Yo sí, ¿eh? Y no creas que Dios no se acuerda, pero dice Dios que ya los ha echado al fondo del mar. Él sí perdona y olvida. Pero si nosotros en nuestras oraciones estamos buscando un perdón de Dios por un pecado cometido en el año 94, oye, pues ya dale la vuelta a la página, ¿no? Ya Dios te perdonó. ¿Por qué estás siempre queriendo recordarle algo? Es un ejercicio inútil. Si realmente buscaste su perdón en una oración sincera, pues tienes que seguir para adelante, confiar en que el sacrificio de Cristo fue suficiente, porque si no, entonces, no, pues ¿qué se me hace que se le barrió ese? No, no, yo no creo que esté perdonado de esa está muy fea. Eso que hice estuvo muy feo. Y me acuerdo mucho de unas personas que conocí en Texas, una sobre todo, que había tenido 2 abortos, y habían sido abortos secretos, que creo que ni su pareja supo. Y cuando lo confesó, tenía esa carga hasta que un día se la presentó al Señor y dijo, Dios mío, yo no puedo con esta carga. Y entonces la culpabilidad que tenía la pobre señora, ya estaba casada y tenía creo que 1 o 2 hijos, que había abortado, que nadie sabía, y que ella iba a la iglesia, pero no tenía ese gozo, porque siempre se estaba acordando de eso que hizo y ese error que tuvo, y ese perdón hacia ella misma, porque muchas veces el perdonar a otros es difícil, pero a veces cuando nos toca perdonar a nosotros mismos nuestras tonterías, ay no, es que la regaste, Eduardo, pero ¿cómo es posible? No que me pase a mí, ¿verdad? Nunca. Por supuesto. Y te sientes mal. Pero Dios en su misericordia ha establecido el perdón hasta de las cosas y de uno mismo para que no sigamos en ese ciclo de estar confesando algo cuando Dios ya lo escuchó, lo perdonó y no lo cubrió como en Salmo 32:1 con el Viejo Testamento, que mira, aquí está el pecado. Ahí está, mira. No te lo recuerda. Cristo vino y redimió el pecado por completo. Por completo, ya no existe. Punto. Redimido completamente. Y no se va a encargar de estar recordándotelo, porque es un Dios bueno y misericordioso con nosotros. Y si todos merecemos perdonar y ser perdonados, entonces vemos que la única manera de ejercer este perdón, pues es en la práctica diaria. O sea, no podemos ser cristianos de laboratorio, cristianos de academia. No, pues sí, es que la Biblia lo dice así. Oye, sí, pero pues si se te cerró alguien en el tráfico y vas tú, lo rebasas y te le cierras, digo, tonterías así, pues ¿dónde queda, no? Y además el que se cierra ya está el pescadito de cristiano en la cajuela. Dice, oye, qué bueno que es cristiano. Si no, yo creo que, pues, no sé, que hubiera aventado una bujía, un tornillo o algo, ¿verdad? Peor tantito. Pero vemos ese perdón que debe ser cotidiano. Y para finalizar los dejo con una canción que me gusta mucho porque habla del perdón. La pueden ver en YouTube. Es del grupo Mudcrutch. Y Mudcrutch es un grupo de los 70s que yo la verdad no sabía que existían hasta que casi se muere Tom Petty, y Tom Petty tenía un grupo antes de los Heartbreakers y Mudcrutch sacan un álbum hace 2 años. El segundo álbum de toda la existencia de Mudcrutch, que tiene más de como 40 años en existencia. Y le pidieron, ¿saben quién es Anthony Hopkins? El actor. Le pidieron que estuviera en este video y Anthony Hopkins accedió sin que le pagaran un centavo a Anthony Hopkins. Y se llama I Forgive It All. Lo perdono todo. Y es una producción muy buena, es una canción que se llama así, I Forgive It All, de Mudcrutch. En YouTube lo pueden buscar así. Es en donde sale Anthony Hopkins. Y habla de un señor, ya Anthony Hopkins, ya grande, recordando su infancia en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles. Y la canción, la letra, no es que sea Tom Petty una persona cristiana a la que es un ejemplo a seguir del todo, pero tenía cosas muy ciertas
se ve que en su vida había tenido episodios en donde le tocó perdonar y lo escribió de una manera muy, muy sentida. Y cuando él relata esto antes de que muriera, porque murió el año pasado a finales, en octubre, y le comentó a Anthony Hopkins, y Anthony Hopkins dijo, sí, yo te voy a ayudar con ese proyecto y no te voy a cobrar nada. ¿Pero cómo? ¿Sí? Yo quiero ser parte de esto, y entonces es un video en blanco y negro muy, muy bien logrado sobre el perdón. Entonces, acuérdense que si ya lo dijo el arzobispo Desmond Tutu, sin perdón no hay futuro, pues creo que es importante que en México esa reconciliación que muchas veces buscamos, que no se dé dientes para afuera, porque sin ese perdón me queda claro que no podemos seguir nuestra vida. Y nuestro semblante no va a ser el correcto, porque es como estamos cargando. Cuando tenemos dolor, pues no nos vemos al 100, ¿no? De repente la gente dice, oye, ¿yo por qué estoy así? Estoy cargando mi costalito, ¿no? Y ese perdón lo debemos traer a los pies de Cristo. Y acuérdense, el perdonar es olvidar. Y por supuesto que es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que hacerlo. Porque precisamente las personas a veces más cercanas a nosotros son las que nos van a recriminar. No que muy cristiano, no que estamos aquí para perdonar unos a otros, y son los primeros que nos van a recordar, pero la responsabilidad es nuestra. Y ya tenemos el ejemplo en Cristo y muchos ejemplos más, como José. José no había sido culpable ni de una situación ni de otra, ni de que estuviera de esclavo en Egipto, ni de que estuviera en la cárcel. Antes de los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos no traen perdón, sí, pero traen misericordia. Y entonces ese perdón nos va a habilitar para vivir nuestras vidas de una manera diferente. No podemos seguir arrastrando esas situaciones. Es que me hizo tal cosa, es que me hizo tal cosa, es que me sacó la lengua, es que no. Pues sí, crucificaron a Cristo y Él no hizo absolutamente nada para merecer eso. Y Él perdonó estando ahí, en ese momento. Entonces espero que esta breve charla sobre el perdón les ayude a centrar muchas veces ese sentimiento, esa sensación a veces de culpa que traemos respecto de el perdonar a otros, perdonarnos a nosotros mismos las veces que la hemos regado, y entonces sí seguir de la mano de Cristo su ejemplo, y que nosotros seamos personas que perdonemos, y que no cada vez que vemos a la persona, uy, ¿no? Y se acuerda uno, ¿no? Dios mío, eso ya está ante los pies de Cristo y Él ya se ha encargado. Amén. Bueno, pues vamos a cerrar en oración.